bueno, hoy también traje regalitos para los que no vinieron la semana pasada. El que le salga repetido, pues usted verá y le orará al Señor para ver para quién se lo ganó o a quién se lo va a sembrar. Pero voy a hacerles algunas preguntas en el camino, así que los necesito súper concentraditos. Tranquilo, ¿sí? Bueno, ya estamos grabando. Bienvenidos a los que nos vayan a ver en algún momento del día o de sus vidas después. Estamos en Cristología, nuestra lección número 27, hablando de la última semana de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra en su ministerio público, y esta es, digamos, una cronología rápida de lo que fue la última semana, y la vamos a empezar a contar, aunque realmente el Señor murió el viernes. Vamos a contar, digamos, desde el domingo, para poder tener recordación más fácil. ¿Listo? ¿Qué pasó el domingo? El domingo el Señor entra a Jerusalén, viniendo ¿de dónde? ¿De dónde venía antes de pasar por Jerusalén? Exactamente. Entra, no, yo les digo cuándo es para el libro. Entrada triunfal, venía de Betania, y antes de venir de Betania, ¿por dónde pasó? No, una ciudad. Eso, por Jericó. Y antes de pasar por Jericó, ¿de dónde venía? De Efraín. Muy bien. Entonces el Señor entra el domingo, el famoso domingo de Ramos, que para nosotros es simplemente, pues crecimos religiosamente teniendo muy presente el domingo de Ramos, ¿cierto? No sé ustedes, pero para mí era, yo lo recuerdo muy claramente cuando era niña y nos llevaban a misa y yo también llevaba mi ramito, pero solo ahorita ya con esta perspectiva podemos ver las cosas de una manera maravillosa, todo lo que está ocurriendo en el corazón del Señor, en el corazón de los discípulos y en todo el entorno. Bueno, ya leímos, el Señor toma prestado un burrito, entra, cuando acaba el día, después de que es aclamado por la multitud como rey, entra al templo, mira para un lado, mira para el otro, se da media vuelta y se va para Betania, guarda silencio porque ya es muy tarde. Eso nos lo contó, creo que fue Marcos. Como ya está tarde, el Señor se va. Pero al otro día regresa, ¿cierto? Entonces, viniendo de Betania, el lunes se encuentra una higuera que tiene todo un significado simbólico ahí. Una higuera que ya aprendimos también. ¿Por qué? Porque el Señor estaba esperando que tuviera algo, ¿sí? No era tiempo de higos, pero el Señor estaba esperando el primer frutico que se llama ¿cómo? Ay, no. Eso, la breva. Pero no tenía ni brevas. Y bueno, ya sabemos que el Señor lanza, digamos, una maldición porque dice de esta higuera, entonces nadie más va a comer porque es pura bulla, mucha pompa, muchas hojas, pero nada de nada. O sea, es una higuera que va a ser infructuosa, es inútil, es falsa. El caso es que el Señor viene al templo y hace otra vez una limpieza del templo, expulsa a los vendedores. Ya también aprendimos por qué se disgustó tanto, porque el Señor se indignaba tanto de ver el atrio del templo lleno de comercio, porque el atrio era el lugar donde los gentiles podían llegar a conectarse con el Dios de Israel, ¿sí? a ofrecer culto al Dios de Israel. Y era imposible con ese montón de gente, los cambistas y todo el mundo, habiendo hecho una galería comercial del atrio del templo del Señor. El Señor empieza a enseñar y se sigue metiendo en muchos problemas con los fariseos. Y bueno, vamos a ver que este día martes, ya estamos en el día martes, es un día muy denso. ¿Se acuerdan que les dije que pasaban muchas cosas? Hoy vamos a ver solo una parte de la mañana del día martes, imagínense. Y eso que estamos escogiendo como lo principal que pasó, pero les anticipo que hoy vamos a llegar como al mediodía de pronto, si alcanzamos, del día martes, y el miércoles y el jueves todavía no vamos a hablar. Vamos a conectar como quedamos la semana pasada, y es que terminó el día lunes, el Señor salió de la ciudad, arranca el día martes y viniendo nuevamente para Jerusalén desde Betania, se encuentran que la higuera se secó conforme a las palabras del Señor, y cuando Pedro le dice, mira, de verdad se secó y está
impresionado, el Señor le dice, tengan fe en Dios. Y entonces les dice, cualquiera que le diga a este monte, quítese y échese en el mar, y no dude en su corazón, sino que lo creyere de verdad, eso va a pasar. Pero perdonen. ¿Se acuerdan de eso? Pero perdonen. Si ustedes no perdonan, tampoco su papá los va a perdonar. Y uno dice, pero ¿eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver porque está en el contexto de la oración. Si usted en oración está hablando, está pidiendo y aún le está diciendo al monte que se quite, pero está pasando por alto lo que el Señor dijo, pues entonces no va a pasar. No se va a quitar el monte y es un monte que está en el corazón de nosotros, un sicómoro arraigado de falta de perdón, que va a restringir la operación sobrenatural del Señor en el resto de áreas de nuestra vida. Y ahí quedamos la semana pasada. El Señor está en el templo, ¿listo? Todo lo que vamos a ver en esta lección número 27 ocurrió en el templo de Jerusalén. No nos vamos a salir ni por un momento porque pasaron muchas cosas esa mañana mientras el Señor está ahí en el templo. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Qué cosas? Bueno, por un lado la enseñanza del Señor, la autoridad con la que predicaba, pero por otro lado, acuérdense que el día anterior, ¿qué había hecho el Señor? Había volteado las mesas de los cambistas. Entonces, claro, esta gente estaba reofendida porque no era la primera vez, era la segunda vez que el Señor volteaba todo. Dice usted, ¿qué creo? ¿Qué? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Entonces nuestro Señor, que es hermoso y así de sabio, les dice, ok, les voy a responder con una pregunta. Y si ustedes me la responden, pues entonces yo también les respondo. Esto es una estrategia del Señor, ¿no? Yo amo eso. Pero eso definitivamente es solo la sabiduría divina. Si me la contestan, entonces yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Bienvenidas. Y la pregunta que les hace es, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Es una pregunta básica, ¿sí? Si ustedes me la responden, yo también les digo con qué autoridad. Y entonces, claro, los puso en una encrucijada porque ellos decían, si decimos que es del cielo, nos va a decir, y entonces ¿por qué no le creyeron si era de Dios? Y decimos que era de los hombres, se nos va a venir encima todos los judíos que amaban y veneraban a Juan el Bautista, porque lo reconocían como un profeta de Dios. Entonces, por supuesto, los puso en una encrucijada y ellos tuvieron que decir, ni idea. Me imagino que respondieron con mucha rabia porque se supone que le estaban poniendo una zancadilla al Señor, además porque estaban bravísimos de que el Señor hacía cosas y ellos no entendían por quién se creía para hacer todo lo que estaba haciendo. Entonces el Señor les dice, bueno, entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿saben qué vemos más allá de esto? El Señor Jesús antes ya había dicho con qué autoridad hacía esas cosas. Lo que pasa es que el corazón tan duro de los fariseos, el Señor lo enfrentaba así. Si ellos hubieran tenido un corazón blandito, se acordarían lo que el Señor dijo en Juan 5, del 23 al 25. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor, por allá? Porque no lo traje. El Señor ya había dicho con qué autoridad hablaba, con qué autoridad juzgaba, con qué autoridad sanaba, con qué autoridad expulsaba demonios, con qué autoridad volteaba las mesas del templo, con qué autoridad todo lo que hacía. Él ya lo había dicho, pero el corazón religioso y endurecido de los fariseos no les permitía darse cuenta. Por eso él tampoco les responde. Dice, pues entonces yo tampoco les voy a responder. ¿Qué dice Juan 5 del 23 al 25? ¿Quién lo tiene ahí? ¿No tenemos un micrófono por acá? Eso. ¿Sí? ¿Lo lees, porfis? Hola. 23. Estoy en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? A fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Les digo la verdad,
todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz y la voz del Hijo de Dios, y los que escuchan vivirán. El Señor está diciendo, mi papá me envió y con la autoridad de mi papá es que yo hago todas estas cosas, ¿sí? Sino que todos no tenían oídos para oír ni corazón para entender ese tipo de autoridad que el Padre le había dado al Hijo. Bueno, y entonces ahí los dejó como maluquitos, como incómodos a los fariseos, y él sigue contando. Todo lo que vamos a hablar está como siempre hacemos. ¿Se acuerdan que estamos hablando y salimos para el otro relato y no estamos cambiando de escenario necesariamente ni de día? Todo esto ocurrió pegadito en el templo el día martes, el último martes que pasó el Señor vivo antes de su muerte, de su crucifixión y muerte. Inmediatamente después de que ocurre este asunto con la autoridad, Él les dice, ¿qué les parece? Lo vamos a leer en Mateo 21 del 28 al 32. Todos los que son papás nos vamos a poner, vamos a mirar muy de cerca este ejemplo, esta parábola que el Señor les pone a los fariseos. Y los que son hijos y aún no son papás, por favor mírenlo también desde esta perspectiva para que todos aprendamos. ¿Qué les parece? Un hombre tenía, ¿cuántos hijos? 2. Y entonces se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. O sea, te necesito en mi viña trabajando. Y el hijo le dijo, no quiero. ¿Cómo se siente eso para uno como papá? Muy maluco, ¿cierto? Además que rabia. No quiero. Sí, muy desilusionante, pero porque uno esperaría que de inmediato obedezcan. Pero dice el relato que después ese hijo que dijo no quiero cayó en cuenta. Yo por qué le contesté así a mi papá, no, qué feo detalle. Se paró y fue a trabajar, ¿cierto? El segundo hijo, ¿qué hizo el segundo hijo? El papá le dijo lo mismo y el hijo le dijo de una, para las que sea, ya voy. Sí, señor, ya mismo, ¿cierto? Y seguramente el papá se entusiasmó con esa respuesta, porque uno de papá se entusiasma cuando le responden ya, y uno da por hecho de que sí, ya, de verdad como dijiste lo vas a hacer. Jamás en la vida el pelado fue a la viña. Y entonces el Señor con esto ya capturó la atención de los fariseos y después les pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Yo sé que esto ya lo hemos leído todos, pero si nos lo preguntan a nosotros humanamente, ¿cuál de los dos habrá hecho la voluntad? ¿Cierto? El primero, sí, yo también digo lo mismo, finalmente obedeció. El otro fue pura bulla. Dijeron ellos el primero, o sea, los fariseos estuvieron de acuerdo en que el primero hizo la voluntad. Y entonces miren el Señor cómo les concluye, les dice, de cierto les digo que los publicanos, o sea, los cobradores de impuestos y las prostitutas, dice la otra versión, van delante de ustedes. ¿Delante de quiénes? De los fariseos, al reino de Dios. Yo creo que ahí ya les estaban subiendo los pelos y de todo a esta gente. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron. Pero los publicanos y las prostitutas le creyeron, se bautizaron, se arrepintieron. Y ustedes viendo esto, no se arrepintieron después para creerles. O sea, a ustedes vino primero la palabra, a ustedes vino primero el evangelio, a ustedes vine primero porque Cristo primero se le presentó a ellos, ¿cierto? Pero resulta que ellos dijeron, no dijeron nada, es que ni dijeron sí ni no, nunca fueron. Y el Señor decía, yo esperaba que ustedes, viendo el ejemplo de los demás, en lugar de endurecerse, se ablandaran, se arrepintieran y por lo menos dieran el paso. Pero ¿y dónde con ese orgullo? ¿Sí? ¿Dónde? Era imposible con el orgullo fariseo. Y por supuesto, cada que el Señor hablaba estas verdades que eran muy profundas, ellos en su dureza lo que hacían era ponerse más duros. Cuando el Señor nos da una palabra fuerte, pero encuentra un corazón blandito, la palabra entra como una espada, porque ella es espada, penetra,
sana, discierne, hiere un poquito, claro, a veces duele, sí, pero cumple el propósito y termina sanando. Pero cuando la palabra es dura y el corazón está más duro que la palabra, pues termina pasando este tipo de cosas, ¿sí? Ellos no permitieron que la palabra entrara, entonces al contrario, se endurecían más, se enorgullecían más, se enfurecían, se enojaban muchísimo más con el Señor. Y ahí pegadito, terminando de decirles esto, les sigue contando esta historia. Esta historia la encontramos en los 3 evangelios sinópticos, ¿listo? Ahí pueden mirar en qué parte la encuentran, ustedes ya saben hacer armonía de los evangelios, ya saben leer porque lo hemos estudiado muchas veces aquí, cómo hacemos la comparación de los evangelios, pero vamos a leerlo hoy desde Lucas, vamos a ver cómo nos lo cuenta Lucas, la parábola de los labradores malvados. Recuerden que esto está conectado a lo que acabamos de hablar de la parábola de los 2 hijos, ¿listo? Y lo de los 2 hijos está conectado a la palabra de Juan el Bautista y a la autoridad, y todo está absolutamente interconectado, lo que está ocurriendo esta mañana en el templo de Jerusalén. Y entonces estamos en Lucas 20. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Mateo cuenta que además a esa viña le puso una torre, o sea, le puso luz, le construyó un lagar, la protegió, la encercó. Bueno, Mateo esta vez cuenta muchos detalles, pero lo estamos leyendo desde Lucas. El hombre planta la viña, se la entrega a unos labradores y se va, ¿cierto? Y a su tiempo, verso 10, envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. O sea, él le envía a alguien para ver cómo le está yendo a los labradores de la viña y no le dan ni una uvita. Al contrario, lo golpean y lo devuelven sin nada. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera. Hasta este punto de la parábola ya tenemos que empezar a identificar los personajes y a quién corresponden. Creo que hasta ahorita es claro que el dueño de la viña, ¿quién es? El padre, efectivamente. Los siervos que él ha mandado son los diferentes profetas que envió para darles palabra al pueblo de Israel. Aquí la viña es Israel, ¿listo? Que además la compara en otras partes de la Biblia con una viña. ¿Hasta aquí estamos claros? Los judíos han maltratado, han perseguido a los profetas, han matado, han encarcelado, han vituperado a los profetas de Dios, que envió una y otra vez para anunciarles que venía el Salvador o para darles palabras certeras de parte del Padre. Entonces el papá, viendo que ya le han matado 3 de los siervos que él ha enviado, dice lo siguiente, el dueño de la viña: entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Ya sé, enviaré a mi hijo amado. Qué hermosa la manera en que el mismo Señor Jesucristo está hablando de él. ¿Se acuerdan que en la otra parte ya ha dicho, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? Ya lo dijo en el Jordán, ya lo dijo en el monte de la transfiguración. Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando lo vean, a él le tendrán respeto. Pero ¿qué pasó? Sigamos en Lucas. ¿Cuál respeto? Verso 15. Pero ¿qué hicieron con el hijo amado? Le echaron fuera de la viña y lo mataron. El Señor está anunciando lo que va a pasar con él, ¿sí? Les está diciendo todo con plastilina lo que está ocurriendo y lo que están a punto de hacer ellos mismos con él. Lo iban a matar al hijo amado. ¿Qué pues le será el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, ojo con este detalle, y dará su viña a otros. ¿Ustedes saben quiénes son los otros? Cuando ellos oyeron esto, ¿ustedes qué cara creen que hicieron? Obviamente se enfurecieron. Esta versión dice, Dios nos libre de que eso pasa, pero otra versión dice, eso nunca va a pasar. Otra versión que leí dice como, en ninguna manera.
O sea, ¿cómo así que nos van a quitar? Ellos estaban entendiendo perfectamente que ellos eran los labradores malvados. O sea, ellos ahí entendieron porque se disgustaron. Y si tú lo lees en el contexto, en la Biblia, te vas a encontrar que dicen que ellos se dieron cuenta que estaba el Señor hablándoles directamente a ellos. Jesús les dijo, entonces inmediatamente el Señor les sigue respondiendo y habla ya de una parábola, de otra parábola. O bueno, hace una analogía. La respuesta la encontramos igualmente en Mateo, Marcos y Lucas, pero ahorita nos vamos a pasar a Mateo para saber el Señor qué les dijo después de haberle terminado de contar la parábola de los labradores de la viña. Y dice Mateo 21:42, ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? Le hace el Señor esa pregunta a los fariseos. Ahorita yo les hago la pregunta a ustedes para premio. ¿En qué libro de la Biblia está? No les voy a pedir capítulo ni versículo. Y no pueden preguntarle ni a Google, ni a ChatGPT, ni a nada. ¿Alguien sabe en qué libro de la Biblia dice la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? Tú no puedes participar. No, no es Hechos. 5, 4, 3, 2, 1. En el libro de los Salmos. Y había premio, pero bueno. Pero esa ya no se les va a olvidar. El Salmo 118, 22 dice. Salmo 118, 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hermanos preciosos de mi amor, esa gente somos nosotros. Amén. Él está esperando que produzcamos los frutos que ellos jamás pudieron darle al Señor. Les quitó esa posibilidad y se volteó a los gentiles con la esperanza de que nosotros demos el fruto que Israel no dio. Amén. Y estamos para eso. Hablando un poquito de la piedra rechazada, de la piedra que muchos rechazaron, pero que vino a ser la cabeza del ángulo y ser la más importante de la construcción. Quiero que comprendamos eso. Puse esto porque después de esto los fariseos se enfurecieron. Ellos ya estaban como una olla pitadora, pero después de esto dijeron: hay que agarrarlo, ahora sí hay que arrestarlo. ¿Cómo hacemos? Se desesperaron mucho más. Después de esto se sintieron ofendidos en primera persona porque entendieron perfectamente la analogía y les dio mucha rabia que el Señor les dijera: yo vine para ustedes, pero como ustedes no quisieron, qué pena, se les quita y yo tengo a quien dárselo. ¿Sí? Eso los ofendió muchísimo. A nosotros nos encanta, gloria a Dios por eso. Pero bueno, hablemos un poquito de esto. En la arquitectura antigua había dos tipos de piedra principal. Quiero que esto lo entendamos muy bien cada que leamos esto. Los dos tipos de piedras se relacionan con la imagen bíblica. Las dos aplican. ¿Listo? La primera se llama la piedra angular. ¿Qué significa eso? Una piedra especial, escogida y labrada que quedaba en toda la esquina del edificio. Si la piedra estaba mal ubicada, los muros no podían quedar perpendiculares, entonces el edificio iba a quedar chueco para un lado o para el otro. Esta piedra era la primera que se ponía para trazar los ejes principales de la construcción. Le daba dirección y estabilidad a toda la construcción, ¿sí? Sería la que ahorita ponen los topógrafos, que ubican una piedrita, un punto y tiran un eje así, y si eso les queda malo, pues les quedó torcida la edificación. Esa es la piedra angular y se vería más o menos como la que está ahí abajo, no sé si se ve, un poquito más o menos en la esquina, la piedra de toda la esquina. Aplica a Cristo como fundamento de la iglesia, según Efesios 2:20, ¿sí? Esa es una tipología de piedra angular. Pero hay otro tipo de piedra que también es una piedra principal y se llama la piedra clave, absolutamente necesaria en las construcciones y que los judíos la comprendían muy bien. Todas las edificaciones griegas y aún las de ellos tenían también este tipo de piedra.
Era la última piedra en colocarse y la que mantenía unidas todas las demás. Miren cómo se ve. La piedra del centro de un arco. Usted puede quitar cualquier piedra menos esa, ¿sí? Si usted le da un martillazo a esa piedra de arriba, pues va a tumbar absolutamente toda la construcción. Se llamaba la piedra clave. Aplica a Cristo como el que corona y sostiene toda la obra de Dios. Si el Señor no está, todo lo que hagamos se derrumba, ¿sí? Si le quitamos el lugar principal de cimiento y de corona de todo lo que hacemos, lo que hagamos se derrumba. Él es la piedra sin la que no podemos hacer nada. Y efectivamente fue exactamente la piedra que los religiosos y los fariseos y el pueblo de Israel rechazó, porque no les pareció adecuada. Entonces dice, esa piedra que usted mira y usted dice, no, esta como que no sirve, ¿qué tal que esa fuera la que iba a sostener todo? Eso les pasó a ellos. ¿Listo? Entonces tengamos claro esas dos figuras de piedra angular que son importantísimas. Y entonces después de eso, recuerdan que ellos dijeron, tenemos que hacerlo caer como sea. Desde la pasada confrontación viene la trampa que ya todos no sabemos, esta trampa que le ponen al Señor relacionada con los impuestos, también la cuentan Mateo, Marcos y Lucas, pero esta vez la vamos a leer desde Marcos. Marcos 12:13 dice que entonces los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Porque ellos no lo arrestaban de una, porque es que resulta que se daban cuenta que toda la gente estaba boquiabierta oyéndolo y decían, nos vamos a echar de enemigos a todos los que lo están siguiendo de verdad. Entonces estaban buscando una manera legal de arrestarlo. Por supuesto ellos no lo iban a hacer legalmente, pero estaban buscando la trampa. Maestro, dijeron, sabemos, miren qué hipócrita, con razón el Señor les dice hipócritas tantas veces. Espero alcanzar a que miremos al final esto. Sabemos lo honesto que eres imparcial, no tienes favoritismos, enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Otra vez lo pusieron en otra encrucijada. ¿Se acuerdan que todo el tiempo hacían esto? Con la mujer adúltera igual, todo el tiempo lo dejaban a él en la mitad, porque si respondía de una manera se congraciaba con Roma, si respondía de otra manera se congraciaba con quien fuera, ellos iban a tener oportunidad para hacerlo caer. Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo, muéstrame una moneda romana, pues, y les respondo. Entonces le trajeron la moneda romana. ¿A quién pertenece esta imagen y el título grabados en la moneda? No, pues al César. Listo. La respuesta más sencilla, pues den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Es muy sencillo y todos no lo sabemos de memoria, pero ¿cómo aplica a nosotros? ¿Sí? Porque la gracia de todo lo que estamos estudiando es no simplemente conocer cristología, sino, y si yo me miro en un espejo, ¿qué me está diciendo esta palabra a mí? Si el gobierno puso impuestos, pues nos toca pagar impuestos, mis hermanos, ¿sí? Al César lo que es del César. Y si el Señor nos pide algo que le pertenece a Él, también es ilegal no darle al Señor lo que es de Él. Amén. Es así de simple. Den al César lo que le pertenece al César y denle a Dios lo que les pertenece a Dios. ¿Cómo quedaron los fariseos? Calladitos. Obviamente porque no tuvieron cómo reprocharle. Dicen que después de eso se quedaron como, bueno, sí, ¿ahí qué decimos? No hay nada que decir ahí. Next. Y efectivamente, los fariseos dieron media vuelta. ¿Y saben quiénes llegaron? Los saduceos. ¿Saben cuál es la diferencia? Ya vamos a ver. Los saduceos era otra corriente de religiosos, de muy estudiosos, de muy conocedores de la ley. Tenían una inmensa diferencia con los fariseos. Y esa diferencia tenía que ver con la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección. Los saduceos se burlaban de los fariseos porque ellos no creían en la resurrección. Entonces, los fariseos se fueron y llegaron los saduceos. Se acercaron a Jesús. La vamos a leer desde Marcos, este fragmento. Ahí están las citas bíblicas.
¿De dónde lo pueden ver? En los evangelios sinópticos. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Maestro, le preguntan, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja una esposa sin hijos, su hermano debe casarse con la viuda. Esto es una ley que operaba en el sistema judío, ¿sí? De hecho, toda la historia de amor entre Ruth y Booz tiene mucho que ver con eso, que era un pariente que la redimió y bueno, todo eso. Y cuando deja una esposa sin hijos, su hermano debería casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Digamos, era una ley que ayudaba también a que la especie no se frenara, para que el apellido siguiera, para que tuviera continuidad la familia. Entonces ellos les dicen, entonces supongamos que, muy pillines pues los saduceos le hacen esta pregunta, le dice, resulta que había 7 hermanos, uno de ellos se casó con una señora, pues yo no lo puse todo pero les pongo el dibujito, ¿sí? Vean, me quedó muy chiquito, quedó un poquito más grande y más gordita la señora, pero bueno, hay una pareja. Pero él se murió, el esposo de la señora se murió. Entonces, conforme a la ley, muy obediente, el segundo hermano se casó con ella, pero resulta que no le dio hijos y se murió. Entonces, siguió el tercer, bueno, esto es una suposición de estos señores. El tercer hermano se casó con ella y se murió. Asimismo, el cuarto hermano, el quinto hermano y el último pasó por la señora esta, tú qué miedo, sí, qué miedo. Esto fue hipotético, ¿no? Le dice, ¿cómo te parece? Imaginémonos que de pronto pasara eso. Obviamente le están metiendo una zancadilla para burlarse de la resurrección. Entonces después le dice, bueno, y todos se murieron. Y entonces resulta que llegó el día de la resurrección. Y entonces esta señora, ¿de quién es la esposa? ¿De quién será esposa en la resurrección si durmió con los 7 y los 7 fueron legalmente sus esposos? Entonces el Señor les dice, ustedes erráis, ustedes, bueno, vuelvo a leer en esta versión que es la nueva traducción. El error de ustedes es que no conocen las escrituras, o sea, están preguntando bobadas porque no conocen que la escritura dice que cuando los muertos resuciten no se van a volver a casar. ¿Quién dijo? Van a tener un cuerpo muy diferente. Entonces le dicen, ustedes hay 2 cosas que no conocen. Primero, no saben nada de palabra. Los saduceos, que se supone que eran también maestros de la ley. Primero, ustedes no conocen la escritura. Y segundo, gravísimo, no conocen el poder de Dios. Por eso es que niegan la resurrección, ¿sí? Entonces les dice, pues cuando ellos resuciten no se casarán ni se entregarán en matrimonio. Van a ser como los ángeles del cielo. Y los saduceos quedaron callados nuevamente. El Señor termina diciéndole, respecto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo? Esto me encantó, ¿no? Me pareció maravilloso. Vamos a leerlo despacito. El Señor Jesucristo le dice a los saduceos, ustedes que leen tanto aparentemente no han leído cuando el Señor le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No le dijo, yo era el Dios de tu bisabuelo. Dice, yo soy el Dios de Abraham, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y yo pensaba esta tarde, Él es el Dios de Mariluz, ¿sí? Es y será porque ella está dormida esperando la resurrección, igual que todos ellos. Él es el Dios de Ramiro, Él es el Dios de Mamana, Él es el Dios de todos nuestros seres amados que murieron en Cristo, ¿sí? Él es el Dios de vivos y no de muertos. Y bueno, los saduceos, cuando uno está cerrado y trancado, pues eso pasó. Ellos se quedaron callados, pero igual no sabemos qué tanto efecto tuvo eso. ¿Volvieron quiénes? Los que habían ido. ¿Qué cosa? Volvieron los fariseos. Se fueron los saduceos y volvieron los fariseos. Si ven qué intensa la mañana del martes del Señor Jesús, qué desgaste, ¿cierto? Qué desgaste tan fuerte para el Señor. Nos cuenta Mateo que llegaron los fariseos y otra vez,
oyendo que había hecho callar a los saduceos. ¿Sí ven? Alguien les dijo, uy, Señor le salió con una a los saduceos, que no le pudieron decir nada. Entonces dicen, no, pues vamos nosotros, tercer round, cuarto round. Se juntaron a uno, o sea, lo rodearon. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Esa pregunta tenía una cascarita. Si el Señor decía que había uno más importante que el resto, estaba subvalorando. Ellos tenían 613 mandamientos, los otros 612. Entonces el Señor tenía que saber muy bien cómo responder, y fue muy sabio nuestro Cristo maravilloso. Él no dijo ni este, él condensó todos los 613 mandamientos en uno solo, en un solo mandamiento doble. Amarás al Señor con tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Saben que la mente humana nos dice que el primero es muy grande y que el segundo es chiquito? ¿Cierto? Porque uno dice amar a Dios pues sobre todas las cosas, y con mi mente y mi corazón y mi alma. Ay, bueno, y al prójimo como a mí mismo. No, el Señor está diciendo el segundo es semejante en importancia, en tamaño, en validez. El segundo es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué pasó esta vez? Se volvieron a quedar callados los fariseos y se fueron a planear otro round. Pero a partir de este momento, va a ser una pregunta para premio. El Señor va a empezar a soltar los últimos ayes muy fuertes contra los escribas y los fariseos. Y si ya estaba metido en problemas con ellos, pues ahorita ya no hay nada que perder. El Señor sabe que ya va a morir, pero tiene que decirles las verdades a ellos para desenmascarar a la religión. Y la pregunta que les voy a hacer es: ¿se acuerdan que ya estudiamos aquí en Herramientas una vez que el Señor también dijo ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes? Esa vez no fue aquí, el Señor estaba en otro contexto y en otro lugar. ¿Alguno de ustedes recuerda dónde estaba el Señor cuando estaba sentado con muchos fariseos en una cena que lo habían invitado, y después de la cena empezó a decir ay de ustedes porque tal cosa, y soltó como 6 ayes? Pueden mirar apuntes si quieren, no van a mirar Google, pero si tienen en el cuaderno o en las noticas pueden mirar. ¿Dónde sería eso? Sin Google, pero si tienen apuntes. ¿Dónde pronto? Sí, pero ¿en qué lugar estaba el Señor? ¿En qué? No estaba en Capernaum. No estaba en Galilea. No estaba en Samaria. Uy, ustedes son muy lindos, están diciendo Samaria es una región. Tampoco era Samaria, no era Galilea. Si no era ni Samaria ni Galilea, ¿dónde podría ser? 5, 4, ¿dónde? Betania, no, Betania es Judea. 3. Ay, no van a ganar los premios hoy, muchachos. 2, no estaba en Jericó cuando dijo eso. Muchachos, estaba al otro lado del Jordán en Perea. ¿No se acuerdan que estuvo un tiempo en Perea y que se sentó con muchos fariseos y lo invitaron a comer? No vinieron a esa clase. Bueno, miren, no he podido entregar todavía ninguno de los regalos. Ok, esta vez, por segunda vez, el Señor suelta un montón, pero ya no está allá, ahorita está en el mismísimo templo de Jerusalén, de frente con los escribas y los fariseos, que ya los ha ofendido varias veces, ¿sí? Con sus declaraciones de verdad. El ay número 1, ay de ustedes, está en el verso 13. Lo vamos a leer en Mateo 23, y si lo quisieran leer completo está entre el verso 13 y el 36. Yo voy a leer solamente los versículos claves para entender qué es lo que el Señor les está digamos reprochando tan directamente, y que todos lo podamos mirar y sobre todo aplicarlo, ¿sí? Y lo voy a leer desde la Nueva Versión Internacional. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. ¿Por qué? ¿Por qué hay? Porque les cierran a los demás el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan
hacerlo. Qué fuerte, ¿cierto? Si le quisiéramos encontrar una aplicación práctica para nuestra vida, para no ser como los fariseos hipócritas, ¿qué tendría que pasar? ¿Cómo lo aplicaríamos para nosotros ese ay? Para que el Señor nunca nos diga un ay de esos a nosotros como iglesia. Los oigo. Claro. Recibir a todos sin acepción de personas. ¿Alguien más? Pero sí. Hoy podemos ser tropiezo cuando mostramos un cristianismo lleno de reglas sin gracia. Debemos abrir puertas, no cerrarlas, ¿sí? Podemos ser piedra de tropiezo cuando anteponemos la regla a la gracia. El Señor se encarga de ese tipo de cosas. Pero qué delicado, estos fariseos estaban tan llenos de reglas que, gravísimo, no entraban ellos. No pudieron entrar al reino de los cielos. Y más grave aún, no dejaron que otros pudieran entrar, porque era infranqueable su barrera de ley. Ese es el primer ay. Ay número 2 está en el verso 15. Todo lo que estamos leyendo estamos en Mateo 23 en la Nueva Versión Internacional. El segundo ay está en el verso 15. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Eso está con signo de admiración. Recorren, miren esto, recorren tierra y mar para ganar un solo partidario. Esta gente evangelizaba, o sea, ganaban adeptos, buscaban, seguramente iban tocando puertas también, recorrían aldeas en obras misioneras para llamarlos a su religión. Y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Ay, no, eso es muy fuerte. En serio. Vamos a ponerlos en el lugar de los fariseos porque el Señor no nos está hablando a nosotros sino a los fariseos, pero la iglesia de hoy tristemente tiene muchos rasgos fariseicos y tenemos que ser conscientes de eso, ¿listo? Tenemos tendencias fariseas hipócritas nosotros también. Y espero que estos ayes, que ya es lo último que nos queda y alcanzamos, nos desnuden a nosotros también como iglesia, porque de esto se trata, ¿sí? Recorren tierra y mar, o sea, evangelizan hasta lo último para ganar un solo adepto. Y cuando lo logran, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. El Señor está hablando muy duro. El celo misionero de los fariseos no era para salvar, sino para multiplicar su legalismo. Ellos querían gente que les llenara sus sinagogas, ¿sí? Pero no estaban interesados realmente en el alma de aquellos a quienes se supone que estaban yendo a buscar, ¿sí? Que el Señor nos guarde de eso. Que el Señor nos ayude a mirar cada que hacemos una campaña evangelística o algo para extender la obra del Señor, que nuestro objetivo principal no es que las 100 sillas, las 120 o 150 que tengamos estén llenas por llenarse, ¿sí? Que de verdad nos importe más el alma que el número. El discipulado sin Cristo no transforma. El evangelismo amparado en la religión no transforma. O fundamentado en el ego, no transforma, solo transmite cadenas. Debemos guiar a las personas hacia el evangelio, no hacia un sistema humano, ¿sí? Estas son reflexiones como iglesia de Cristo en general. Amén, ¿estamos de acuerdo? Si alguien quiere aportar algo, puede levantar la mano y si alguien tiene una aplicación más, puede decirlo, ¿vale? Solo que le damos microfonito porque estamos grabando. ¿Estamos claros con el segundo ay? Ok. El Señor sigue hablando. Es el mismo discurso de Mateo 23. Y aparece el ay número 3. Aparece en el verso 16. Ay de ustedes, guías ciegos. Este es un regaño y una reprensión muy fuerte hacia el liderazgo. Que dicen,
Eso era lo que ellos decían. Si alguien jura por el templo, no significa nada. Pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos tontos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? O sea, ellos eran así. Por esto no jure. O sea, si usted jura por el templo, no pasa nada. Pero si, ojo, porque si usted jura por el oro que está en el templo, quedó atrapado en ese juramento. Y el Señor al último les dice a ustedes, ¿qué les pasa? Empezando porque Él ya les había dicho ahí, no juren. Ellos retorcían la ley de los juramentos para beneficio propio, valorando lo material más que lo sagrado. ¿Qué aplicación para la iglesia podemos encontrar? La integridad debe estar por encima de las conveniencias. Y por otro lado, nuestro sí debe ser sí y nuestro no, no y punto. Lo que se diga más de ahí, dice la Biblia, de mal procede. ¿Listo? Él no nos mandó a jurar por nada ni por nadie. Él nos manda que nuestra palabra sea confiable y que no utilicemos nada para conveniencia propia cuando estamos además en posición de liderazgo, confundiendo a los demás. Ellos eran muy confusos, ¿no? Los fariseos creían que sabían mucho, pero estaban enredados, y lo peor es que enredaban a los demás, no los dejaban, tampoco no les daban posibilidad de llegar al Señor. Ahí número 4, está en el verso 23. Un momento, ¿el otro en qué versículo estaba? Ah, ya, sí, está bien, sé que me he equivocado. 23, Mateo 23, 23. El cuarto hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, re buenos diezmadores, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y después les dice, debían haber practicado esto. ¿Qué era esto? Lo primero, el diezmo sin descuidar lo otro, ¿cierto? Y después les dice, guías ciegos, miren qué fuerte, cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Qué tal esas analogías del Señor? Meten el mosquito en un colador para que de pronto no vayan a tragar el mosquito, pero se tragan el camello, ¿sí? Entonces les dice, ustedes son unos hipócritas, son muy cuidadosos diezmando, pero a la hora de la misericordia, nada. Y entonces esto se parece mucho a cuando el Señor explica la parábola del fariseo y el publicano, que creo que ya la vimos, ¿cierto? El fariseo que decía diezmo de todo, ayuno así, oro así, y el otro pobre estaba en la inmunda, pero arrepentido. Y el Señor le dice, este está justificado primero porque se arrepintió, porque es humilde. Y usted por orgulloso se devuelve a su casa igual que como vino, porque nunca le escuchó la oración, a pesar de que era un excelente diezmador, a que oraba en voz alta, a que ayunaba, ¿sí? Porque el Señor le está llamando más a que revisen el corazón con el que hacen las cosas. Guías ciegos. Eso que hacían era lo que le enseñaban al pueblo. Recuerden que ellos eran los maestros del pueblo, los pastores de Israel. Ellos exageraban en detalles mínimos, pero se olvidaban de lo central del corazón de Dios. Es fácil cumplir lo externo y olvidar lo esencial. La verdadera espiritualidad se mide en justicia, misericordia y fidelidad. ¿Sí? Cumplir lo externo es fácil, pero tener el equilibrio por el espíritu, de hacer lo que hay que hacer, sin dejar por fuera que el Señor nos mira primero por dentro, eso es lo más difícil. Nuestras tendencias fariseas van a hacer que intentemos hacer cosas para ser vistos, para que nos agradezcan, para que nos aplaudan, para que nos adulen, para que nos tengan como importantes. Pero ¿qué está ocurriendo adentro? ¿Sí? ¿Cómo estamos de misericordia? ¿Cómo estamos de fidelidad? Amén. Hay número 5.
Está en el verso 25. Esto también se los dijo a los de Perea, pero aquí se los está diciendo a los mismísimos fariseos del templo de Jerusalén. Mateo 23, 25. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. ¿Por qué eran hipócritas? Porque limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y falta de dominio propio. Wow. Fariseo ciego. ¿Cómo le habrán aguantado tanto? Todas las que dijo juntas. Fariseo ciego. Limpia primero por dentro el vaso y el plato, así quedará limpio también por fuera. Qué tremendo, ¿cierto? Ellos eran muy pulcros. Recuerden que ellos no podían comer sin lavarse las manos. Ellos tenían que tener su vestuario súper bien planchado. ¿Cómo plancharían en ese tiempo? No tengo ni idea. Pero ellos tenían que estar, los sacerdotes tenían que estar vestidos muy pulcramente, eran muy rigurosos con su atuendo, tenían que estar súper impecables, no se les podía ver la manchita, no podían tener un reguerito, un chorreadito, no, ellos tenían que ser súper pulcros, pero por dentro estaban podridos. Les importaba la apariencia externa de pureza, pero su interior estaba corrompido. Aplicación para nosotros como iglesia. Dios mira el corazón, amén. Eso es más que una frase de cajón, de verdad. Dios mira primero el corazón, porque de la abundancia del corazón es que sale lo que contamina al hombre. Ya lo había dicho el Señor muchas otras veces. Del estado de tu corazón sale lo que botas por la boca, y eso sí te mugra, eso sí te arruga. Dios mira el corazón, y el cambio verdadero empieza dentro, en lo secreto. En esos momentos que Dios ve lo que afuera nadie ve, ¿sí? El verdadero cambio empieza cuando aprendemos en lo secreto con el Señor. Hacia afuera nadie nos diga te felicito, como lo hiciste de bien, uy, noto que has cambiado mucho, ¿sí? De verdad, tú antes eras así y ahora eras asá. Puede que eso nunca en la vida nos lo digan. Puede que haya gente que sí lo vea y lo diga, como puede que no ocurra como quisiéramos nosotros. Pero ¿qué es lo más importante? En el secreto, el vaso limpio por dentro, y el fruto lo evidencia el Señor y lo recompensa el Señor después. Lo que ocurre en secreto, Él lo recompensa en público, pero el proceso es secreto y siempre es en el interior. Amén. Si estamos limpios por dentro, ya el resto se irá evidenciando. Si estamos sucios por dentro, también se va a evidenciar. En lo primero que hablemos y hagamos, se va a evidenciar. ¿Qué era lo que les pasaba a ellos? Muy pulcros por fuera, pero eran malos. Esta gente era mala. Solo nos quedan 2 ayes para terminar. Estamos bien de tiempo. En estos últimos minuticos. Hay número 6. Está en el verso 27 y 28. Seguimos en Mateo 23. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. ¿Cuántas veces les ha dicho hipócritas? 6 veces de frente más todas las anteriores. Que son como sepulcros blanqueados. Todos hemos ido al cementerio, ¿cierto? Sabemos de qué está hablando. Las lápidas, hay unas lápidas que están abandonaditas porque los familiares pues nunca volvieron, entonces uno las ve con maleza, las ve suciecitas. Pero hay otras lápidas que están enceradas, ¿cierto? Brillantes, blanquitas, con flores alrededor, adornadas, podaditas. Pues obviamente esas marcan la diferencia. Son sepulcros que han sido adornados, blanqueados, limpiados, se ven lindos y hermosos. Dice, por fuera lucen hermosos, pero por dentro, ¿qué hay? Si levantamos la tapa, ¿qué hay de cualquier sepulcro? Podredumbre, gusanos, ¿cierto? Muerte, hedor. Por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. Así también ustedes, le dice a esta gente el Señor.
por fuera dan la impresión de ser justos, dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y el Señor les conocía los corazones. Esta gente era mala, ¿sí? Tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de la piedad. Eran malos de verdad, malos de corazón, malos. Ellos no tenían misericordia ni por el huérfano, ni por la viuda, ni por el inconverso, eran malos de corazón malo. Pero eran los líderes religiosos del pueblo de Dios. Eran atractivos externamente, pero estaban muertos espiritualmente. Para nosotros como iglesia, la hipocresía mata, ¿sí? La hipocresía destruye. Necesitamos autenticidad, que la vida que se manifiesta afuera sea el fruto de lo que somos en Cristo por dentro. Amén. ¿Estamos claros? Nosotros no somos lápidas, por supuesto, no somos sepulcros, nosotros somos el organismo vivo que transmite la vida de Dios, somos su cuerpo. Pero mira la analogía, el Señor les está diciendo a ellos, ustedes son sepulcros. Qué fuerte. El Señor les está diciendo a ellos lo que Él piensa de la religión. Todo lo que estamos leyendo es el concepto que Dios tiene, Jesús tiene de la religión. ¿Listo? Cuando Él les dice escribas y fariseos hipócritas, lo que está atacando es la religiosidad que había en el corazón de ellos, que no los había dejado nacer de nuevo. Estaban muertos por dentro. Que no nos pase, porque somos la iglesia viva del Señor, pero nos miramos en un espejo, ¿sí? Para que el Señor nos limpie de cualquier fariseísmo. Amén, mis hermanos. Amén, ¿estamos claros? El último ay, para terminar. Ay número 7. Está del verso 29 en adelante. Dice así: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Otra vez. Construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. O sea, ponen bonitas las lápidas. Y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. O sea, según ellos, si ellos hubieran estado en el tiempo de Jeremías, ellos hubieran sido los mejores amigos de Jeremías, ¿sí? Si hubieran estado en los tiempos de Isaías, hubieran sido parcerísimos de Isaías. Mentira. La religión siempre atacó a los profetas. ¿Se acuerdan de la parábola de los malos labradores? Esos eran ellos. Pero así quedan ustedes implicados al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Y miren cómo termina este ay. Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. ¿Con quién lo iban a completar? Con Él. Completen de una vez por todas. O sea, ¿me quieren matar? Ya, este es el tiempo. Claro, al Señor, ¿cuánto tiempo le queda? Estamos en el martes, miércoles, jueves, y el Señor muere el viernes. Le quedan menos de 3 días de vida. Vamos a ver cuando acabemos por fin del martes, que el miércoles fue un día de tanto silencio, fue un día raro, fue un día extrañísimo, de mucha conspiración y de mucho silencio, porque fue que el martes fue brutalmente intenso. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? ¿Qué tal el Señor? ¿Cómo termina estos ayes? Ese es el último ay. De hecho, aunque Él tuvo más confrontaciones, esta es la última confrontación directa y así de fuerte que tiene con todo el grupo de fariseos en el templo del Señor. Hasta este momento son aproximadamente entre las 11 de la mañana y las 12 del mediodía del martes santo. Después de esto vamos a ver la próxima semana qué ocurre cuando Él está terminando de hablar con los fariseos, algo muy hermoso. Y después el Señor sale del templo y siguen pasando cosas y muchas cosas más. Por eso les dije que el martes nos iba a tomar tiempo. Espero poderlo acabar en la próxima semana, pero no tenemos afán. Creo que vamos a buen ritmo, ¿cierto? Necesitábamos verlo así. Nos ponemos a correr y ¿de qué nos sirve? Igual el Señor va a llegar a la cruz y no vamos a poder
evadirlo. Pero eso está pasando. Por eso yo les decía hoy en el chat, para nosotros el martes santo es un día chévere porque ya los niños no están en el colegio, ¿sí? Porque hacemos planes, porque ya podemos planear lo que vamos a hacer el jueves y el viernes si nos vamos a ir a pasear, porque bueno, eso es para nosotros un martes santo, ¿cierto? Pero miren en la realidad qué estaba pasando el martes santo. Miren todo lo que estaba viviendo, todo el torbellino de presión psicológica, emocional y espiritual que está viviendo nuestro Señor. ¿Cómo creen que se sentiría? Pongámonos en el lugar del Señor, ¿no? Porque es que eso viene desde más el desgaste físico, correcto, súper desgastante porque era una disertación, la oposición, se iban los fariseos, llegaban los saduceos, se iban los saduceos y volvían los fariseos. Dios mío, muy, muy duro, muy fuerte, y eran los últimos minutos. El Señor sabía que estaba contrarreloj y tenía que aprovechar el tiempo. Por eso aquí ya no se guardó cosas y tuvo que decirles cosas en la cara para que todo el pueblo oyera, porque la esperanza era que el pueblo se volviera a Él y pasara por alto las enseñanzas, las malas enseñanzas de la religión que hasta ese momento los tenía ciegos. Amén. ¿Estamos claros? ¿Aprendimos? Ok, entonces ténganlo presente. Quedamos en el martes casi al mediodía, ¿vale? Papá, gracias te damos por tu palabra preciosa, Señor.